Sabe, hay una gran preocupación. Con mi papá charlamos todos los días, charlamos con el Padre Dios también, y estamos dando un discernimiento a estos tiempos, porque el dolor del alma es fuerte. El dolor del alma es fuerte. La incertidumbre es cada vez más grande. Sabemos que este tiempo los israelitas festejan el jubileo. Cada 50 años se celebraba ese jubileo en la antigüedad. Y bueno, ellos conservan ese sentir, esa vida práctica religiosa de la antigüedad, del Antiguo Testamento, y cada 50 años se celebraba la libertad de los que se consideraban esclavos o siervos y podían irse de sus casas, como lo hemos charlado en otros videos anteriores, y podían volver a sus herencias si las tenía y hacer una vida normal con los mismos derechos, con un plus. No importa si en vez de 50 años tendría 2 de preso, o 3, o de sirviente, o de siervo, pero esa libertad le venía y todos los beneficios con ello, ¿no? Y creemos que espiritualmente este jubileo lo representa Jesús mismo, pero aún en su época de gracia, en este tiempo coincidente con el calendario hebreo, este jubileo para nosotros es festejado y celebrado porque hay un plus mayor dentro de la gracia de Jesucristo que la que hubo antes. Pienso que puede ser, y discernimos muchos cristianos, muchos pastores, muchos líderes, muchos hombres de Dios, de que este jubileo hebreo sea el único que coincida con el que el Señor nos ha marcado a la iglesia en este tiempo y justamente antes de su segunda venida. Pero veíamos en el Salmo 42 que el Señor en el final dice: ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Y el salmista David vivía esa situación de preocupación, era un hombre de Estado, hombre de guerra, y sabe, el abatimiento es casi un clásico que estresa en estos tiempos. La gente vive abatida, a veces vivimos abatidos. Nosotros los cristianos, hasta que nos detengamos, a veces llegando a nuestras casas, sentándonos, tomando algo caliente, bueno, usted puede tomar mate, si es suramericano, si no puede estar tomando café o té, y allí, bueno, se relaja un poco, reflexiona de los hijos, los nietos, y todas esas cosas que hacen tan bien. Pero hay gente que aún cuando se va a dormir lleva sus cargas. Y dice el Señor que Él ha venido a librarnos de esas cargas, de todo yugo de esclavitud. Usted dirá, pero ¿cómo es posible en estos tiempos finales? Según la Biblia son tiempos finales, porque no es solamente un rumor de guerra, es constantemente. La guerra no solo se da armada, se da política, se es comercial. Usted no sabe cuánto, ni en el primer mundo, o llamado primer mundo, ni en el tercer mundo, donde están los verdaderos recursos. En ningún lugar se está viviendo paz. Porque la guerra está en el corazón del hombre, ahí se genera y ahí se suscita y se exterioriza de varias formas. La falta de alimentos, la falta de trabajo. Se está estudiando en muchas partes del mundo achicar un día de jornada para que haya más obreros que tengan ocupación. Aparte de los subsidios que puedan dar algunos gobiernos en algunos países a la gente que no logra llenar o completar su canasta familiar, que no solo es alimento, también hay medicación y servicios. Se está incendiando
por un lado y se están inundando por el otro. ¿Cómo es posible que países como Australia se haya incendiado, que es un semicontinente, terriblemente? Más de 500 millones de ejemplares se hayan quemado, junto con las hectáreas, los bosques, el hábitat. Por eso los animales tienen que volver a reubicar en su hábitat. Algunos fueron reubicados en otros lugares hasta que esto se normalice, que puede llevar años, como es Europa, con inundaciones muchas veces, incendios, como los que se están viendo en este tiempo. Francia, España, Portugal, Grecia. Es increíble. Los excesos de temperatura, lugares donde está haciendo en el invierno extremo frío de muchos bajo cero, 10 grados bajo cero, mucho más. En los veranos ahí superan los 40 grados de temperatura. Muertes, asfixia. Gente que se mete en los supermercados para ver si puede pasar un poco de fresco, ¿no? Normal. Gente que se baña en los lugares donde antes estaban prohibidos porque no pueden soportar. Ahí asfixia, falta de oxígeno. Excesos, las criaturas, los ancianos. Y todo eso crea incertidumbre. Y Jesús en Mateo, el capítulo 24, los primeros versículos, donde los discípulos le preguntan a Jesús, ¿y cuándo serán estos tiempos? ¿En qué momento sucederán las señales? Más específico, ¿cuáles son las señales? Y él le habla: guerra, rumores de guerra, convulsión, como la que se está viviendo en este tiempo. Muchos dirán, bueno, dígame usted en qué momento habrá una señal específica para la segunda venida del Señor. Mire, la única que se conoce es la de este jubileo de este año. No voy a decir que el Señor venga ya, mañana o el año que viene, pero ¿quién dice que no? ¿Y cómo calmar la sed de estos tiempos? Mire, el salmista David hablaba con Dios. Jesús mismo hablaba con el Padre. Los discípulos hablaban con el Señor. Y nosotros tenemos que hablar con Dios. Hay cristianos que se han olvidado. Hay personas que me han dicho, no puedo hacer mi devocional de hablar con Dios antes de salir de mi casa a mis labores. No solo estoy hablando de hombres que salen y se toman varios transportes para llegar a su trabajo, que tardan más tiempo mucho de su tiempo en transporte de ida y de vuelta, que a veces se quedan sin ellos por cuestiones de paros, de huelga, de muchos motivos. Se les va mucho tiempo, sino también, no solo a los obreros, jefes de familia, sino también hombres y mujeres, porque también hay mujeres que están solas con sus hijos, y también a las personas que se quedan dentro de la casa, porque bueno, hay chicos, hay actividades, hay cosas que hacer, y se despiertan, se levantan, y de repente no, ya están como acelerados, casi como que hubieran dormido mal, ¿no? Se levantan cansados, pesados, apesadumbrados, y no tienen ese tiempo para hablar con Dios. ¿Sabe? Muchos recurren a otras formas para relajar la mente, el corazón. No hay muchas formas. Se usan, bueno, usted puede mirar deporte, puede escuchar música, disfrutar de un buen espectáculo de teatro, presencial o virtual. Reuniones cristianas también que son buenas y necesarias, donde la gente se congrega presencial o virtualmente en estos tiempos, es común, porque hay muchas distancias para poder asistir. Cuando uno deja su trabajo, a veces moverse no es fácil. Hay ciudades pequeñas que no hay tanto problema. Eso está muy bien y necesario, más si se relaciona con lo espiritual. Pero lo que no sucede en la casa difícilmente pueda suceder afuera. Permiso. Seguimos luego.